La entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 2 de diciembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Un saludo a nuestros cibernautas y televidentes que están con nosotros a través de la prensagráfica.com y también a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Pueden enviar sus comentarios y participar en la entrevista de este día. Justamente este viernes estamos cerrando la semana con varios temas de reflexión, el impacto de la propuesta fiscal del Ejecutivo, de la evolución de las exportaciones a las puertas del cierre de 2011 y desde luego de perspectivas planteadas para 2012, el paquete fiscal propuesto por el presidente que estará en discusión en la Asamblea Legislativa, que tiene mucha trascendencia a nivel nacional y sobre todo en una circunstancia particular donde se habla de la posibilidad de que la economía mundial entre en una segunda ola recesiva. Pero bueno, está con nosotros en nuestros estudios Francisco Bolaños, él es el presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexpor. Francisco, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes aquí en la prensa gráfica, a la orden. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Para comenzar, Francisco, hay un tema que nos interesa reflexionar porque, bueno, todo está vinculado a la actividad económica y todo está el tema fiscal, ver cuál es el impacto que va a tener en la evolución de la actividad económica del próximo año, si es que se llega a aprobar en la Asamblea Legislativa, y la otra parte que tiene que ver, desde luego, con las exportaciones. Para comenzar, el presidente de la República, en términos globales, lo que se ha planteado es que se espera recaudar 177 millones de dólares para 2012, reducir más o menos el 2.5% del déficit fiscal. ¿A costa de qué se estaría viendo esto o cómo lo ven ustedes planteado en términos generales para que después entremos en los detalles de esta propuesta planteada? Bueno, lo vemos con mucha preocupación porque lógicamente todo esto es, como casi decir, subirle los costos a las empresas, a todo el sector, sobre todo el exportador que yo represento. Esto pues se le hace un poco cuesta arriba porque estamos viendo que vamos a tener mayores egresos. Por ejemplo, en esta propuesta que ha hecho el gobierno, una de las cosas que nos sobrepreocupa es el tema del 2% del pago a cuenta. Y esto es importante aclararlo porque estamos hablando de si una empresa tiene, por ejemplo, utilidades de un 5% sobre ventas, que es lo más normal económicamente hablando, internacionalmente hablando, hablar de un 5% de utilidades sobre ventas, decir que vamos a tener un pago a cuenta del 2% sobre ventas, es decir, un 40% de impuestos adelantados, que al final sea el 30, el 25, el 20, pero desde enero, desde que esto se aprobara, empezarían las empresas a tener que pagar estos impuestos por adelantado. Estamos hablando de un 40% sobre las supuestas utilidades. Cuando se dice por adelantado, implica que antes de que ellos puedan recibir el beneficio, digamos, de la actividad económica, tendrían que pagar eso. Es que todas las empresas hacen su declaración mensual de IVA y al mismo tiempo viene ahí el pago a cuenta. Entonces, si se aprobara esta propuesta del 2% del pago a cuenta de este incremento, las empresas desde el primer mes tendrían que pagar el 2% a cuenta de los impuestos que supuestamente van a tener que pagar el siguiente año. Entonces lo que vemos nosotros es que estas medidas lo que están haciendo es estrangular más al sistema, todo por tener más recursos. Y eso nos preocupa porque es como poner los bueyes, la carreta enfrente de los bueyes, pues porque estamos por mayores necesidades, estamos afectando al principal generador de actividad económica y de ingresos para el país. Por supuesto, los impuestos son parte de lo que el país necesita el gobierno para trabajar, pero si al generador de impuestos se le está estrangulando desde el principio con pagos a cuentas, no digamos incrementar los impuestos y otras medidas, entonces sí, vamos como en contra de lo que debería de hacerse, que es fomentar la actividad económica, ayudar a los empresarios, no importando el tamaño, y ver que entonces generen más ingresos y por lo tanto, en el caso de los exportadores, más divisas. Ya partamos de la base de la argumentación que tiene el Ejecutivo, por ejemplo, de que necesita ingresos, o sea, que hay una situación fiscal bastante compleja y que necesita más ingresos. ¿Qué es lo que debería hacer el Ejecutivo entonces para poder generar más ingresos? ¿Por dónde tiene que comenzar a buscar? Porque lo que la gente dice, bueno, ¿por qué no se está ampliando la base tributaria?
¿por qué se está cargando más sobre los que ya se tiene incluidos en esa base tributaria? ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué no se cierran los portones de la elusión y la evasión fiscal? Eso es lo que nosotros decimos. El Fondo Monetario ha sugerido dos cosas: que se incrementen los ingresos, 0,5 punto del PIB, pero que también se bajen los gastos, otro 0,5 punto del PIB. Entonces, en esto nosotros decimos, ¿cómo el gobierno puede ser creativo en bajar sus gastos, en lo que consideren, en vehículos, en combustibles, en electricidad? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también cómo el gobierno aumenta sus ingresos. Y no necesariamente es a los que ya están pagando cobrarles más, sino que buscar a los que no pagan, a los que evaden, a los que no dan ni factura. El sector informal dicen que es el 55% de la actividad económica. En Panamá, por ejemplo, les pongo un ejemplo, acaban de poner cajas registradoras a todo el sector informal. Una medida que hizo el gobierno, les puso cajas registradoras a todos para que se volvieran ya ordenados en sus sistemas contablemente, y por lo tanto eso es ordenar al sector informal. Son medidas que se pueden hacer de ampliar la base, por supuesto. Interesante. Debo hacer la primera pausa comercial. Amplíenos un poco más este ejemplo de Panamá, que me parece que es importante para ilustrar, y sobre todo de cómo se podría hacer en el país. O sea, creo que es interesante el ejemplo. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Francisco Bolaños, presidente de Coexport de nuestro país. Francisco, desarrollemos un poco más el ejemplo de Panamá, que me parece que es muy ilustrador, sobre todo porque uno sigue sin entender, o sea, cómo es posible que no se pueda ampliar más la base tributaria. Entonces Panamá sí lo está haciendo, o sea, con una medida práctica. Así es que de aquí lo que se trata es de ser creativos. Lo dijo Albert Einstein, la creatividad vale más que el conocimiento. Estarnos reinventando, estar aplicando medidas originales o nuevas o prácticas, eso ayuda a todos a crecer, incluso al gobierno en su recaudación. El gobierno insiste, el Ministerio de Hacienda, que ellos quieren como simplificarse tanta trámite. Una medida, por ejemplo, que el ministro ha dicho es que la gente que gana ya no van a ver cómo cada 6 meses ajustan los impuestos que le han retenido a las personas naturales, por ejemplo, para que al final del año terminen pagando exactamente el impuesto que les correspondía. Eso, por ejemplo, lo que logra es que el ministerio ya no tenga que devolver $70, $80, una cantidad de devoluciones que hace el año siguiente, que le toma es un trámite. Y nosotros decimos, buenísimo, buena idea, ¿vea? Arreglar eso. Pero cuando hablamos del sector informal, de cómo se amplía la base tributaria, no quieren, porque eso es un trabajal y es complicarse la vida. Y entonces nos vamos Además, por lo no más es muy fácil. popular. Y no es muy popular porque, pues sí. Sin embargo, el gobierno es el gobierno de todo, ¿verdad? Aquí ya no está peleando per se, ya está ahí, pues el ministro ya está, fueron
elegidos por el pueblo, el presidente, él puso su gabinete y son 5 años. Entonces, ya ahorita ya no deberíamos de preocuparnos por eso. Panamá lo que hizo es eso, repartir cajas registradoras a todo el sector informal, me comentaban esta semana, y con eso ya pone la primera piedra de construir esa otra cantidad de recaudación que es importantísima. Es que aquí hay gente, como decimos, hay pobres de pobres, hay gente humilde que es humilde realmente, hay otra que se hace, ¿verdad? Y que tiene dinero y que evade y que no paga. Bueno, hay que darse vuelta en los mercados y no se da cuenta. O sea, así es caso gente de que mayorista. llega a los distribuidores de vehículos y compra un camión cash, así se sacan los billetes del brasier. Entonces uno dice, ahí hay una cantidad de dinero que si el fisco llegara hasta allí, le garantizamos que tendrían cualquier cantidad de ingresos adicionales a lo que ya está. Francisco, pero vaya, el otro cuestionamiento es, el argumento es que los que tienen más tienen que pagar más. Y se dice, pero los que tienen más en este país no quieren pagar más. Es que los que tienen más, pagan más. Si uno tiene más dinero, compra un carro más caro y paga más IVA y genera más actividad. El que tiene menos se compra un carro más pequeño, el otro se compra una moto, el otro se compra la bicicleta. El que tiene más, paga más. De hecho, la escala de impuestos es el 10, después el 20, después el 25. O sea, incluso la carga impositiva para los salarios y para las empresas, sobre todo los salarios, así va, es ascendente. Entonces, ¿usted cree que ya es justo lo que se tiene de aplicación de impuestos en este momento? Nosotros creemos que sí, porque no solo estamos hablando de un impuesto puntual a la utilidad, estamos hablando de cualquier cantidad de impuestos. La Cámara de Comercio lo ha dicho, son 63 impuestos que existen en el país. El tema de lo que se ha quitado, y aquí quisiera yo hablar del sector exportador. El sector exportador, por ejemplo, se le quitó el incentivo del 6% este año y la nueva ley no ha arrancado todavía. Ya hay algunas medidas que se están tomando, como la banca de desarrollo, está trabajando lo del CIEX en el Banco Central, algunas cositas, pero la ley per se de promoción, de que nos juntemos, que trabajemos en equipo, no ha arrancado. Entonces, al sector exportador se le quitó el único incentivo que había, que era el 6%. Antes que tomara posesión el presidente Funes, se quitó el subsidio generalizado a la energía eléctrica. Fue otro impacto y además estábamos en crisis. Nos bajaron las ventas, bajaron las exportaciones, o sea, todo ha sido en detrimento del sector. Entonces, nosotros decimos, para el caso del sector exportador, es que paga impuestos y se le han quitado beneficios. La energía eléctrica, bueno, el fovial para la pesca, por ejemplo, ahí está todavía la pesca sigue pagando fovial, aunque lo declararon inconstitucional. Entonces, el tema de las alcaldías, lo que las alcaldías han incrementado sus cobros. Antes lo hacían que uno pagaba o no pagaba, hoy ya viene en el recibo de la energía eléctrica, ya es obligatorio. Entonces, bueno, y antes venía en el recibo de energía eléctrica y todavía podía uno pagarlo. No, hoy ya es obligatorio y las alcaldías se han puesto que han subido sus tasas. Todos esos impuestos que pagan las empresas y las personas, pues son bastante considerables. Y entonces no podemos decir aquí que no, si apenas se está pagando un poquito, si podríamos pagar más. ¿A qué se refieren cuando hablan de 63 impuestos acumulados que hay ahí? Bueno, la Cámara de Comercio dijo una cantidad de cosas que se pagan, los impuestos que hay en la gasolina, por ejemplo, que quitaron momentáneamente el FEFE y hoy lo quieren volver a poner, el impuesto de guerra, el fovial que se le puso a la gasolina, que son 20 centavos, o sea, son una cantidad de impuestos que están, cuánto paga uno por esto, cuánto paga uno por lo otro, que son ya como tarifas que uno va pagando en el día a día en diferentes situaciones. Entonces, no los tengo ahorita numerados, pues, nombre, pero sí son muchas cosas que se pagan. Yo creo que la gasolina tenía como 5 impuestos, habían hablado de, uno era el fovial, el FEFE, otro era el impuesto de la gasolina para el subsidio al gas, había otro impuesto metido por ahí. O sea, son varias cosas que ya se están pagando y lo paga
Todas las personas, todos los que tienen vehículo Claro. y todos los que echan Claro. gasolina, por ejemplo. Claro, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, explíqueme un poco con esto de la eliminación de la aplicación, más bien, volver a la aplicación del impuesto FEFE, que son, entiendo, 18 centavos de dólar por galón de combustible. ¿Qué impacto va a tener esto en la actividad económica? En el caso de las exportaciones, ¿cómo se va a ver afectado? Vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. A través del Facebook nos llega un comentario. Francisco dice, Morris Ramos, el presidente Funes, lo único que hace es preocuparse por el bienestar de todos. No entendemos cómo unos empresarios se oponen a esta posición, en esta posición. Hagamos que el país camine mejor y dejemos los resentimientos de lado. ¿Qué opina de esto? Hemos estado en cualquier cantidad de reuniones dispuestos a colaborar con el gobierno. Yo les podría decir, no las tengo numeradas, con el Ministerio de Economía, con Hacienda, en CAPRES, para ver cómo nosotros apoyamos el crecimiento, el mejor desarrollo del país, que las exportaciones realmente despeguen. Así es que no pueden decir de que nosotros estamos en contra del país y de la gente. Al contrario, estamos proponiendo. Lo que nosotros buscamos es que seamos eficientes, que el gasto se utilice de la mejor forma. Y que además, para el caso del sector exportador, tengamos los incentivos para en realidad hacer más. Aquí lo comentaba hace un momento, se han ido quitando las cosas. Ustedes no se imaginan por qué la exportación no crece. Y por ahí he oído yo comentarios, y es cierto. Este año vamos a cerrar con 900 millones de dólares más con respecto al año pasado. Primero es prácticamente está recuperando la curva natural de crecimiento que hubieran seguido las exportaciones por lo que es el mundo, la recuperación del mundo. Pero a veces son temas de precios, que los precios del café han estado mejor. Yo les digo, las exportaciones van a ser 5.400 millones de dólares, pero las importaciones del país van a ser 10.300 millones de dólares, casi el doble. Claro. Y eso es lo que la gente no mira. Nosotros lo que estamos como sacando la radiografía. O sea, totalmente deficitarios en la balanza de Totalmente importación-exportación. negativos. Entonces nosotros decimos, tenemos que hacer algo, tenemos que multiplicar las exportaciones. Eso es lo que hace un país que sea. Todos los países que han crecido han sido enfocándose en los mercados de afuera. Nosotros no podemos crecer hacia adentro. Una fábrica ahorita ya todos estamos comiendo, todos estamos comprando, no les podemos vender más de lo que están dispuestos, lo que ya están pagando. Entonces tenemos que salir. Y tiene que haber para eso una política ya, como se llama, la política integral de fomento a la producción, se llama ahora. La que se hizo en vez de el incentivo a las exportaciones que había antes. Lo que pasa es que la política no termina de arrancar y lo vemos en los resultados. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es como sacando una radiografía, no por criticar al gobierno per se, si es que aquí el que está afectado es todo el país, toda la economía. Este gobierno le quedan 2 años y medio, vendrá otro gobierno, venimos de otros gobiernos y nosotros seguimos, el sector exportador sigue generando divisas. Así es que estamos, por supuesto, estos comentarios que hacemos es para buscar soluciones, no solo para buscar culpables.
Y al gobierno le hemos dicho al ministro de Hacienda, señor ministro, yo sabemos que la cartera de Hacienda es difícil y que necesita recursos, pero a veces nos agarramos del sector exportador, por ejemplo. Ya. Cuando usted plantea, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones de este año de 900 millones más, eso es lo que tendríamos. Así es. Es sobre todo entonces porque hay algunos precios de productos en el mercado internacional que han incrementado. Usted decía el café. Sí. No es porque estemos siendo más eficientes, porque haya aumentado en sí la cantidad, el volumen de producción, de exportación. No, porque aquí es factor precio. Por ejemplo, cuando dicen las exportaciones han crecido un 20% este año, es cierto. A octubre, según pronósticos, es un 20% más que el año pasado, pero es en valores, en dinero. En volumen, solo han crecido un 7%. Quiere decir que es factor precio el que está dando esos resultados. No es factor de que la política arrancó y entonces mira, estas empresas obtuvieron ya el financiamiento que siempre hemos pedido, ya obtuvieron tasas súper competitivas de mercado para poder sacar un financiamiento y poner una máquina nueva. Entonces mira lo que está sucediendo, mira cómo crecieron las... No. Sí, porque al aumentar el volumen de producción aumenta el número de empleos, o sea, tiene un efecto multiplicador importante, ¿no? Así es. Si nosotros hablamos de que el volumen exportado es casi el mismo, entonces la fábrica fue casi del mismo tamaño y solo lo que pasó fue que vendió mejor el producto. Claro. Ahora, esto cuando hablamos de precios internacionales como el café, por ejemplo. Ahora, importante porque regresa más dinero al país. Así es, pero cuando hablamos del café, pero en el caso del sector textil, por ejemplo, el sector textil es al revés. El sector textil ha crecido un 41% en volumen, pero solo un 9% en dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que el sector textil tuvo que hacer un esfuerzo tuvo que bajar precios, volverse más agresivo en precios para alcanzar, competir en el mercado y vender más. ¿Y eso qué significa? Que las empresas se ven súper limitadas en el tema de costos y cuando oyen que van a volver a poner un impuesto a la gasolina o que van a subir un pago a cuenta o que entonces uno lo dice... Esto es un poco ir como en contra de la corriente. Francisco, ¿y cómo estamos a nivel de Centroamérica en tema de exportaciones? ¿En qué posición nos ubicamos para hacer una comparación? Bueno, contra los centroamericanos no tengo esa comparación. Lo que sí sé es que así como el café, estamos hablando que son 254 millones más este año por tema precio, para Centroamérica son 253 millones de dólares más los que llevamos octubre contra octubre, comparando año con año. ¿Y por qué sucede esto? Una cosa que muchos critican, pero que en estos casos para el sector exportador es positiva, es estar dolarizados. ¿Por qué? Porque el dólar de repente se devalúa en el mercado, las monedas como el quetzal, por ejemplo, se aprecian, se revalúan. Este año, por ejemplo, a principios de año, el quetzal estaba a 8.20 y de repente bajó a 7.60. Y el producto salvadoreño que se estaba vendiendo a $1 a Guatemala, en vez de costar 8 quetzales 20, terminó costando 7 quetzales 60. Entonces, nuestro propio producto en el mismo dólar se volvió más competitivo en ese mercado. Y probablemente por eso hemos incrementado nuestras exportaciones a Centroamérica en 250 millones. Entonces, en este caso, estar dolarizados ha sido positivo. Además, nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, vendemos en dólares. Si el dólar se evalúa en el mundo, nosotros nos sentimos para efectos de exportación, por supuesto. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa. Ahora sí, cuando regresemos, explícanos un poco más el efecto directo que tendría la aplicación del FEFE nuevamente en los combustibles. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, entonces es muy posible que se vuelva a aplicar los 18 centavos de dólar por el galón de combustible, ¿no? Esa es una decisión finalmente del Ejecutivo. Así es. Yo, hasta donde entiendo, no debe pasar por la Asamblea Legislativa. Esto es una decisión que ellos pueden tomar. Yo lo ignoro si es así, pero Ya. sí. Pero si es así, es preocupante. A eso vamos, o sea, ¿qué implicaciones tiene? Porque evidentemente para quienes tenemos vehículo, obviamente que vamos a pagar 18 centavos más. En aquel momento se tomó sobre la base, la eliminación es temporal, se tomó sobre la base del aumento en el precio del combustible. Hoy ha disminuido un poco, entonces están hablando de volver. Pero ¿cómo se va a traducir esto en actividad productiva en el país? Bueno, para el sector exportador es todo lo que signifique un incremento en sus costos operativos, es un daño interno a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas exportadoras difícilmente pueden trasladar al precio un incremento en los costos. Si sube la energía eléctrica, la empresa tiene que ver cómo reduce sus gastos adentro. En el caso del comercio, por ejemplo, si aquí están toda la gente vendiendo lapiceros o papel higiénico y de repente los costos les suben a todos parejo, entonces todos terminan ajustando sus precios y al final pagamos todos el pato, como decimos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un comercio como interno del país. Las empresas distribuidoras ajustan todos. ¿Por qué? Porque a todos les subió el precio. Pero cuando estamos compitiendo, por ejemplo, contra un producto que que llega a Estados Unidos de Colombia, por ejemplo, y Colombia está estable, o de Costa Rica, la corriente en Costa Rica cuesta la mitad, y estamos compitiendo con una manzana puesta en el mercado, o un tamal de lote para el mercado nostálgico, y de repente se nos incrementan los costos solo a nosotros, al Salvador, internamente. No podemos decirle al comprador, mira, te tengo que subir 5 centavos al tamal porque fíjate que me dicen, no, si el otro no me lo ha subido, así que te voy a dejar de comprar. Claro, y sucede, y se pierden mercados. Entonces, para nosotros, el tema de los costos es sumamente delicado. Y que de repente vengan y dicen, nos quitan, pero después nos vuelven a poner, entonces nos encontramos en problemas. El tema del FEFE, para toda si lo hablamos en función de la población, esto restringe la economía, porque la gente se gasta su sueldo completo, generalmente. Y si va a tener que gastar más en gasolina, va a dejar de gastar más en comida, o ya no va a salir, o ya no va a ir al cine. Algo se ajusta. Algo se ajusta. Sí, cuando a uno se le incrementa un costo, en algún lugar tiene que compensarlo. Ahora, pero entonces no es tan cierto que hay un sentimiento, una expresión bastante generalizada en este país de que no, bueno, inmediatamente se aplica un impuesto, se incrementan impuestos o se aplican otro tipo de gastos para una empresa, automáticamente se traslada el producto. Entonces dice, siempre quien termina pagando esto son los consumidores. O sea, no es 100% es cierto eso, o sea, de que automáticamente una empresa traslade entonces al producto lo que tiene que invertir en la producción. No es tan fácil, no es así nomás, y mucho menos en el sector exportador. Lo que muchas empresas hacen es ajustarse y decir, no va a haber fiesta navideña, hoy no podremos hacer esto. Eso impacta de cualquier forma. Un incremento en los costos de las empresas tiene que compensarse de alguna forma. Y la empresa no puede decir, pues subo mis ventas, porque no tiene un contrato a lo mejor, tiene un programa de ventas, tiene una máquina que solo eso puede producir, tiene un tamaño limitado. Entonces el tema de los costos es sumamente delicado y sumamente importante que nos sentemos a discutir, a platicar, a tener ideas con el gobierno y sabe el gobierno y el ministerio que nosotros hemos estado en cualquier cantidad de reuniones que nos han llamado. Lo que pasa es que llegamos casi solo a platicar y casi que nos cuenten y no logramos incidir en ninguna toma de decisión, como que si fuéramos de otros mundos. Como que es que yo ya soy el ministro y tú no me tenés que decir nada, ¿verdad? O
o yo ya soy el ministro y ahí viene este presidente de la gremial a saber qué quiere o qué interés, y yo les he dicho, miren, las medidas que les hemos dado son medidas de país, son de amplio espectro, de amplia cobertura para todos, nunca hemos hablado de una empresa en particular, eso lo saben ellos. ¿Cómo encajan en medio de todo esto las declaraciones del presidente sobre el sector empresarial en el país? El presidente ha tenido expresiones bastante fuertes, bastante duras hacia los empresarios. Sí, a mí me extrañan porque el sector empresarial es el principal generador de actividad económica, el principal generador de trabajo. En el caso del sector exportador de divisas, todo eso genera a la economía incentivos, oxígeno, y de ahí viene todo el Producto Interno Bruto que se vende, se compra, entonces el sector empresarial y en el caso de la ANEP se han presentado en 2 años creo que 18 propuestas, el tema de la seguridad, el tema del pacto fiscal, se ha estado en toda la disposición de hablar. Se ha dicho, miren, si vemos cuánto necesita el gobierno y hemos visto que no hay forma de reducir gastos, entonces tendremos que subir impuestos de alguna manera, pero no se hace ninguna de las dos cosas y lo único que vemos nosotros es que se quiere subir impuestos. De acuerdo, una nueva pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, hay un comentario adicional que nos llega por acá en Facebook. Mario Fuentes dice, ¿por qué los empresarios no ayudan al gobierno? Primero no quisieron pagar impuestos para la seguridad y ahora mucho menos que con el nuevo impuesto para ayudar a los más necesitados. Les recordamos que el presidente lo que está haciendo es preocuparse por las personas necesitadas, que por años nadie hacía nada por ellos. ¿Su opinión? Insistimos, la gente paga impuestos, la empresa privada genera impuestos, genera divisas, genera empleo. El presidente puede tener todas las buenas intenciones, como lo ha demostrado en muchos casos con la gente más necesitada, pero aquí tenemos que apoyar todos, tenemos que trabajar todos, tenemos que ver cómo ayudamos todos. Así es que lo que pasa es que simplemente se concentra en un grupo que tal vez es lo más fácil y que ya está pagando mucho y haciendo mucho, y hay otro, aparentemente es el 5% de la población la que está pagando impuestos realmente, porque de los 2 millones de salvadoreños económicamente activos, porque hay niños y todo eso, de los 2 millones, solo 250,000 de los 560,000 que pagan impuestos, solo 250,000 van a pagar con esta reforma. Y 250,000 de 5 millones, supongamos, es el 5% nada más. Y el otro 95% no paga impuestos. Entonces aquí es un poco desbalanceada la cosa. Ahora,
las primeras recomendaciones que ustedes han dado al Ejecutivo, ¿por dónde entrarle a esto? Porque estamos claros que hay una situación de crisis económica a nivel mundial, que también la ha pagado nuestro país, los empresarios, el gobierno lo ha resentido porque han bajado los ingresos y hay una fuerte presión sobre el Ejecutivo en el tema social, aumenta la demanda sobre la cuestión de educación, vivienda, salud, eso está claro. Pero entonces, ¿qué es lo que ustedes han ofrecido de las primeras medidas que el Ejecutivo podría aplicar, digamos, sin generar un impacto como el que estamos hablando? Bueno, han habido algunas propuestas que ha hecho ANEP, que ha hecho la Cámara desde hace tiempos. Lo que pasa es que no nos hemos sentado a discutirlas y a platicarlas. Pero el tema de el gasto, hay veces que si el gasto va incrementando, pero el resultado no es bueno, hay que dejar de gastar. Pero aquí lo que se hace es que, como no, ya gasté 20 millones en esto y no funcionó, pero necesitaba más, hoy son 40 millones, pero entonces necesito 80 millones para que esto funcione. Digo, mire, ya van 2 incrementos y como que la cosa, nosotros hemos visto, el gobierno en este año ha tenido casi 900 millones de dólares más de ingresos, porque se han hecho cambios, se han hecho ajustes, se han cerrado corredores, ventanas que habían para la ilusión y la evasión, y se ha aceptado eso, que sea, por supuesto, si la evasión es lo peor que puede haber. Entonces, claro, las propuestas van en función de eso, de cómo cobrar más, o sea, cómo ampliar la base tributaria para tener más ingresos. Ya, pero ustedes también le están exigiendo al gobierno entonces que sea más transparente y más eficiente con el gasto. ¿Tienen dudas ustedes de cómo se está viendo el tema de transparencia y manejo del gasto? Más o menos hay bastante información en eso. Lo que pasa es que vemos los resultados. Si de repente tenemos las peores notas de la PAES, por ejemplo, y se está invirtiendo, ¿dónde está ahí que se están yendo por el camino equivocado tal vez? Entonces ese recurso... Bueno, pero el ministro de Educación, el Ministerio de Educación sale bien evaluado en los sondeos de opinión pública, es decir, porque se puede que la gente lo esté midiendo en función del vaso de leche, en función de los uniformes, paquetes escolares, pero no está viendo la parte de calidad. No, como dicen, no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar. Es cierto que aliviar a la población de repente con un costo de zapatos es favorable, pero a lo mejor los educadores, por ejemplo, necesitan más preparación para entonces que ese niño en realidad se prepare mucho mejor. Entonces ahí es donde podemos platicar y discutir cómo esos fondos se pueden utilizar de mejor forma, de tal manera que generen progreso. Ahorita lo único que están haciendo es aliviando carga económica a la población, como por ejemplo regalarles, ¿verdad?, el vaso de leche, los zapatos. Eso está bien, pero eso no lo saca a ellos de la situación, solo les alivia un poco la carga económica. Nosotros decimos, ¿qué más hay? ¿Cómo hablamos con la universidad? ¿Cómo discutimos un nuevo plan de pensums de las carreras, por ejemplo? Claro, porque esto, si usted le da calidad de educación a un joven y además lo lleva hasta bachillerato, luego lo sube hasta la universidad, tendrá futuro, desde luego. Claro, y él va a ser un nuevo generador de actividad económica y desarrollo para el país, porque va a estar bien preparado. Eso es lo que ha hecho Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica ha invertido mucho en educación y vemos los resultados a estas alturas. Bueno, de acuerdo, haremos otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, al final lo que tenemos en nuestro país es realmente esta presión que tiene el Ejecutivo, bueno, evidentemente que tampoco no está inventada, pero sí en el fondo hay también mucha presión de los organismos financieros internacionales. Hay especulaciones, y lo digo con claridad, especulaciones, un poco de rumor, de que finalmente lo que los organismos internacionales piden también es un incremento de IVA. Y han planteado de que se debería incrementar de 13 al 15% el impuesto al valor agregado. Es decir, hay todo un paquete de medidas fiscales que tendrá que impulsar este gobierno, ¿no? ¿Cómo lidiar con ese tipo de cosas? ¿Cómo hacer? Complicado, es sumamente complicado, porque el tema del IVA, por ejemplo, yo recuerdo cuando el IVA lo subieron del 10 al 13 y la economía resintió eso, porque como Claro. te decía hace un rato, ¿cuántas personas creen ustedes que se gastan su sueldo entero todos los meses? Casi todos los asalariados. Son raros los que pueden ahorrar. Entonces, si de repente todas las cosas que compran, en vez de tener un 13% adicional, suben al 15%, automáticamente van a dejar de comprar cosas, porque el sueldo sigue siendo el mismo. Y además se fomenta más la evasión, porque si tenemos mayores cargas en las facturas a las empresas y a los productos, no digamos este tema de impuestos, la gente va a decir, pues sigo informal, con mucha mayor razón, yo no voy a estar facturando para pagar un 15%, entonces son medidas que aparentemente generan más ingresos, aparentemente, al final el resultado es mucho más negativo totalmente. El tema del IVA, hablando del IVA para el sector exportador, se lo hemos dicho al señor ministro, mire ministro, el IVA para el sector exportador es el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque el gobierno tarda en devolverlo. Este ministro ha hecho un esfuerzo, el Ministerio de Hacienda, por devolverlo lo más rápido posible. Antes teníamos atrasos hasta de un año. Entonces es muy tentador porque el exportador paga IVA en sus materias primas, en sus importaciones, pero no puede exportar con IVA. Entonces ese IVA hay que devolvérselo. ¿Qué es lo que pasa? Que tardan 2, 3, a veces 4, a veces 5 meses en devolver. Entonces yo le digo al ministro, si usted hiciera algo para que se devolviera mucho más rápido, yo le garantizo que los exportadores pagarían más IVA, importarían más. ¿Por qué? Porque no tienen esa preocupación de que el Estado va a tardar en devolvérselo. Entonces es como decir, hagamos medidas que a usted le van a beneficiar, al fisco, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya no va a tener el exportador esa sensación de que el IVA no se lo van a devolver, que van a tratar en devolvérselo, y va a poder de repente ver que consiguió una materia prima a muy buen precio y dice, yo la compro, la importo, pago el IVA, porque el IVA dentro de máximo en 45 días me lo están devolviendo enterito, y sobre todo en dinero, porque no lo devuelven en dinero, lo devuelven en notas del tesoro. Imagínense ustedes, el comerciante, el contribuyente que se dedica al comercio, él dispone de todo el IVA que pagó ahora en noviembre, ahora en diciembre ya lo tiene disponible. Claro. El exportador no. El exportador pagó todo el IVA ahora en noviembre, en diciembre tiene que presentar su solicitud de devolución que se la vienen dando en enero y para que se lo devuelvan tal vez en febrero. Ya. Ahora, el comerciante, el contribuyente que se dedica al comercio, que no exporta nada, el IVA se lo devuelven en dólares. Paga dólares y le devuelven dólares. El exportador no, se lo devuelven en notas del tesoro a 180 días de vencimiento. Imagínense ustedes cómo eso va en detrimento del sector generador de divisas del país, el sector exportador. Muchos quisieran ser tasa cero, muchos quisieran ser exentos, así debería de ser. Pero le hemos dicho al ministro, se lo dijimos esta semana que nos encontramos en una reunión, señor ministro, busquemos términos medios,
que nos ayuden, pero yo le garantizo que usted se va a ver beneficiado en los recursos que van a llegar al Estado. Entonces me dijo que sí, que lo íbamos a revisar y estamos pendientes de reunirnos con él. Tal vez cuando pase todo esto, porque estamos hablando de otras cosas. Bueno, y quizás hasta que pasen de las elecciones, porque todo este periodo es bastante complejo. Ahora, explíquenos en perspectiva entonces cómo se plantea 2012 en el tema de exportaciones. ¿Ven ustedes que puede haber una mejora respecto del cierre de este año? Yo no creo que pueda haber una mejora así considerable. Podríamos mantenernos como hemos venido este año. Si vamos a cerrar con 5.400 millones de dólares, esperemos que el otro año sea por lo menos igual. Si es mejor, pues mucho mejor. Hay detalles que han sucedido este año, lo de la tormenta, por ejemplo. Hay mucha cosecha de café que se vio afectada. Entonces, probablemente en esta cosecha que va a empezar, que ya empezó ahorita y que termine el otro año, probablemente veamos una disminución en el volumen del café. Claro. Ahora, si los precios están mejor, a lo mejor veamos los mismos ingresos. Ojalá. Pero sí hay situaciones especiales que están fuera del control, que son el mundo, que son el clima, y esto nos afectó bastante. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner esas alertas, porque hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, por supuesto, con el gobierno, ¿verdad? En cómo vamos a apoyar a los caficultores en caso de qué pasó, va a haber algún atraso, va a haber algún apoyo de la banca, si es que se da esto, tenemos que prepararnos. Y a veces no lo hacemos nosotros para hablar en negativo de que esto no sirve, no, es simplemente para que nos preparemos y estamos siempre a la orden para hablar de los temas con los que tengan que hablar, pues. Bien, vamos a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos nos cuenta un poco. Entiendo que la otra semana me decía habrá reconocimientos, ¿no? El lunes y martes es el tercer encuentro exportador y va a haber una noche de premios. Nos explica entonces después de la pausa comercial. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. El lunes entonces tendremos reconocimientos de Coexport a los principales exportadores del país. ¿Qué categorías? ¿Cómo? Bueno, primero que este se llama el tercer encuentro exportador que hacemos en Coexport para platicar y dar charlas y llamar a todos los exportadores para hablar de temas del gremio, cómo están las políticas, qué se está haciendo, cómo podemos ser más eficientes. Este tema del socio para el crecimiento que se ha firmado importantísimo y estamos apoyándolo, por supuesto, porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Claro. La mitad de las exportaciones van para allá y la mitad de nuestra gente está allá. Entonces tenemos todas estas charlas con especialistas internacionales, vamos a tener con el Ministerio de Economía, vamos a presentar el tema del emprendedurismo, después vienen de la Embajada Americana a hablar del asocio. Después vienen exportadores y economistas a hablar de propuestas, de qué tenemos. Esto es el lunes. El martes tenemos charlas de cómo ser más eficiente en el Internet, cómo publicitarse. O sea que tenemos... ¿Cuántos días entonces? Son 2 días. Inicia el lunes. 3. Inicia el lunes, sí, en el Hotel Sheraton Presidente. Entonces,
Lo importante es que eso es lo que hace Coexport. Coexport no solo se preocupa para este tema del tema puntual del gobierno. Coexport está hablando con los exportadores permanentemente, solucionando, y decimos que tenemos que hacer un esfuerzo en ambos sentidos, tanto hacia afuera, que es la proyección de las exportaciones del país, como hacia adentro, que es lo que hablamos hace un rato, en que los costos de los exportadores sean lo más bajos posibles para volverse más competitivos en el tema precio, por ejemplo. Entonces tenemos estas charlas relacionadas que son de mucho apoyo y de mucho crecimiento para el sector. Y el lunes en la noche es la entrega de premios a los exportadores. Hay premio al premio al exportador del año, hay a la trayectoria, hay premio a Centroamérica, a pymes que han crecido. Así que tenemos varios reconocimientos, que es importante porque les digo, mantenerse en el mercado, ser exportador, llegar hasta un punto y mantenerse es sumamente complicado, sobre todo con estas diferentes situaciones que se dan tanto al interior como al exterior. De repente a un exportador le dejan de comprar porque hubo una crisis en el país donde estaba exportando, y para dónde se hace. Entonces es importante y difícil, y por lo tanto reconocemos eso. Aquí hay empresas que cierran porque de repente cambiaron las condiciones del mercado o no hubieron las políticas idóneas para apoyar al sector. ¿Y se tienen esas estadísticas de cómo fluctúa la permanencia de las empresas en este país? Es decir, en el año, ¿cuántas empresas cierran o cuántas se mantienen? No, lo que pasa es que tenemos algunas historias que tal vez las contemos ese día, por cierto, pero no es que sean así que las empresas caen como que fueran pollos muertos, sí, ¿verdad? Claro. Porque hacen un esfuerzo por mantenerse, pero hay empresas que han cerrado definitivamente y otras que se han abierto. El punto es que si tuviéramos esta política de fomento a la producción ya funcionando, eso nos daría un empuje adicional al sector. Escuchamos al presidente esta semana decir de que habría anuncios en materia económica para el cierre de este año. No sabemos, bueno, qué se implica en términos de cambio en algunas estrategias en políticas, o si será también en algunos funcionarios en materia económica. Yo lo ignoro. Puede ser, por ejemplo, el vice de Economía, el viceministro Mario Serna, que no está, y me imagino que van a poner a otro viceministro. Puede ser es un anuncio que ya se tenga la persona. En el tema económico, no sé cuál sería. Ojalá que fuera algo... Bueno, pero el otro año tenemos elecciones en marzo y eso siempre introduce el elemento de incertidumbre. Incertidumbre y preocupación a veces porque a veces por ganar votos podemos tomar decisiones sumamente complicadas y erradas en el tema del país, en aprobar tal vez alguna ley que no se deba aprobar porque creen que con eso van a ganar más votos, y al final estamos perjudicando a todos, ¿verdad? Entonces, esto del premio exportador es importante, es nuestro principal día del año, y lo estamos haciendo porque así es. Estamos haciendo muchas cosas. Hemos apoyado a gente, por ejemplo, la Alianza Exportadora, que fue un grupo que nos buscó de gente en la Mónica Herrera para hacer un diplomado sobre exportaciones. Coexport con fondos de Alinvest los apoyó la iniciativa. Se aportaron más de $100,000 para esto. Y este grupo se fue desarrollando hasta que se terminó organizando en una alianza exportadora. Bueno, ya se lograron las primeras exportaciones a Alemania. Se trajo el experto alemán. Hemos exportado urnas de madera de La Palma como artesanías para las cenizas de los seres queridos que se han incinerado. Claro. Pues. Entonces, importante como iniciativa que le hemos apoyado como Coexport, y estamos esperando que reciba otros apoyos. Entonces en Coexport hacemos esas dos cosas y estamos trabajando, por supuesto, por el sector. Ojalá que sigamos haciendo más, que los agremiados y los exportadores nos apoyen como gremial, porque tenemos la experiencia para poder apoyar esto y saber dónde están
los buenos caminos por nuestra experiencia. Pues tener a un alemán del otro lado, en Europa, evaluando nuestros productos, diciéndonos cómo está el empaque, tenemos que cambiar esta marca, tenemos que cambiar las otras cosas, y ya que vengan pedidos y se manden, y eso es lo mejor que se puede hacer, por supuesto. Bueno, claro. Bueno, perfecto. Gracias por su tiempo. Muy gentil. Bueno, William. Ok, terminamos entonces la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes. Esperamos que ustedes descansen durante el fin de semana. Gracias por su fiel sintonía.